Hola, Dios bendiga a todos, que tengan un excelente día, mis queridos amigos y amigas, donde quiera que se encuentren. Deseo de antemano que el Dios de los cielos me les bendiga, me les guarde y cada día me les prospere abundante y sobreabundantemente. No se olvide que usted es abundancia, no se olvide que usted es riqueza, no se olvide que usted es salud, usted es armonía, usted es paz. No se olvide que usted tiene toda la esencia buena del universo y del Dios de los cielos con ustedes. ¿Sabe cuando hablamos nosotros de la teoría de la inteligencia múltiple? Hay una serie de cosas que vienen a nuestra cabeza sobre la teoría de la inteligencia múltiple, del ser de la persona y de esa perspectiva del conocimiento también, como la sociedad lo ha ido abordando. La teoría de la inteligencia múltiple es muy interesante y no quiero abordar el tema sin primero decirle a usted que tenemos nuestros libros en Amazon. Tenemos un libro que se llama Habilidades Comunicacionales con PNL. Habilidades Comunicacionales con PNL. Es un libro hermoso, está en Amazon. Si usted no lo tiene, llámenos o contáctenos para que usted pueda tener este libro en su biblioteca. Tenemos casi 10 libros en Amazon. Tenemos tantos libros como tenemos manuales de ayuda que te pueden a ti ayudar en todas las áreas de tu vida, aún hasta libros de terapias emocionales. Pero tenemos este libro que es Habilidades Comunicacionales con PNL, con el BAC. También tenemos un libro de coach para liderazgo y equipos comerciales. Es un libro también hermoso que usted lo puede encontrar en Amazon. Y también tenemos un libro que se llama Asistencia de Alta Gerencia. Es un libro que le puede a usted servir para usted que maneja equipos de trabajo, personas, o cómo manejar, cómo se maneja un asistente. Y tenemos una serie de libros. También tenemos un libro sobre valores, que es un libro hermoso sobre valores. Y también tenemos otro libro que se llama Sobre la dirección que trasciende, también tiene que ver con valores. O sea, tenemos algunos libros, tenemos técnicas también, y esperamos en el Señor y en usted que usted pueda adquirirlo, estos libros, y sea parte de su vida. Volviendo al tema de la inteligencia múltiple, hay una frase que me encanta: donde hay un problema, hay siempre una solución. Siempre habrá una solución donde quiera que haya un problema. Siempre va a haber una solución. Lo que hay que entender es que en medio de ese problema tenemos que tener esa capacidad en el ser de poder no empantanarnos en el problema, sino en proyectarnos en la solución. Porque a veces nos empantanamos en el problema, y cuando nos empantanamos en el problema nos llenamos de angustia, de desesperación, de desespero, de amargura. Y lo más terrible, que en medio de un problema lo que más te llena el corazón son estas perspectivas negativas. Lo que más llena el corazón, lo que más destruye, es a veces la amargura. Porque uno aprende a valorizar a la gente y la gente no lo valoriza a uno. La gente ni siquiera te valoriza como persona. Todo el mundo se te aleja. Cuando tú estás pasando por alguna situación de tu vida, la gente, en vez de sumar, resta. En el problema siempre habrá resta, no habrá multiplicación. Porque la gente que andaba contigo se te va a alejar y va restando, no se va multiplicando. Cuando la ley, aun cuando vemos a la Biblia, a Dios le gusta mucho la multiplicación, siempre multiplica cosas, no resta cosas, multiplica cosas. Pero
tenemos que seguir avanzando, no empantanarnos en el problema. Por eso esta frase me gusta esta frase. Donde hay un problema, siempre hay una solución. No te olvides de no quedarte atrapado en la crisis o en el problema, sino en buscar la solución. Con esta frase me impresiona y me gusta como tal cuando hablamos de la inteligencia múltiple de la persona. La inteligencia, por muchas ocasiones o por muchas situaciones, o está dentro de ese coeficiente intelectual, a menudo se lo utiliza como un sinónimo de un valor de la persona. La inteligencia como que se pone como un valor primario en la persona, como que eleva ese valor de la persona. Cuando hablamos de alguien que es inteligente, cuando usted dice que alguien es inteligente, como que se eleva el valor, se sienten bien. Entonces está considerado dentro de nuestra cultura, dentro de nuestros niveles subconscientes o conscientes, como un valor que se le da a la persona. Usted no ha visto a nadie diciéndole ignorante que se sienta contento. Pero cuando usted le dice, oye, tú eres inteligente, se eleva un valor, porque está considerado dentro de un valor intrínseco en el ser, como un valor primario en el ser humano cuando hablamos de su inteligencia. Cuando uno alogia la inteligencia de la gente, cuando uno alogia su forma de pensar, oh, eres inteligente, es un valor. Es un valor, aunque no lo ponemos como un valor dentro de los valores principales, pero está sobreentendido que cuando hablamos de inteligencia es un valor que se eleva en el ser humano. Es hermoso cuando uno considera aquello y da la prueba del consciente intelectual, de ese consciente intelectual. Y esa prueba es que cuando hablamos de esos valores que es de la inteligencia en el ser, se lo eleva. Se usa frecuentemente como una herramienta a quienes podemos aspirar a algo. Cuando hablamos de la inteligencia es como una herramienta a aquellos que quieren aspirar a algo. Usted, para lograr tal cosa, tiene que ser inteligente. Si no, no puede aspirar lo que desea aspirar. Entonces, lo consideramos como un valor primario la inteligencia. Y dentro de ese coeficiente intelectual de la persona, que se lo eleva como un nivel de valorización. Cuando hablamos de ese nivel de valorización, la persona se siente amada, respetada, se siente considerada. Que no tiene que ver nada con la hermosura, sino con lo que está dentro de la cabeza. Cómo aprende a resolver las cosas. Cómo aprende a sobrellevar las circunstancias a través de ese coeficiente intelectual que tiene. Somos privilegiados, son privilegiados algunas personas. Y a veces digo somos. De coeficiente. Ahora, el conflicto sería qué uso le damos a ese coeficiente que tenemos intelectual. Porque se ha considerado a veces en algunos estudios que algunos psicópatas han tenido un coeficiente intelectual muy elevado, por encima de algunas personas normales. El problema es qué uso le damos a ese coeficiente intelectual. ¿Qué uso le damos a ese coeficiente intelectual? Por favor, saca a los perros de ahí, Katy, que estoy grabando. ¿Qué uso le damos a ese coeficiente intelectual? ¿Cómo lo usamos y a medida de cómo lo manejamos? Por eso hay que saberlo usar correctamente. Porque está dentro de esos valores primarios, intrínsecos dentro del ser de la persona. Dentro de esos valores primarios. Y esos valores tienen que ver mucho con la sagacidad o a veces la estupidez. Entonces podemos tener los extremos de la sagacidad o la estupidez. Eso asumimos una complejidad dentro de eso, aquello, en la mente del ser humano. Y puede resumirse esa sagacidad
en lo que yo decía hace un momento, en esa sagacidad o en esa estupidez. Podemos tener dos extremos. Por un lado ser sagaz, o por otro lado tener una gran estupidez. Pero estamos hablando de la inteligencia múltiple del ser humano. Esa inteligencia que fue dotado los individuos. Uno lo tenemos más desarrollado que otros. Este cerebro, dentro de esto hermoso que ha sido diseñado para el ser humano. Pero podemos rayar entre la sagacidad y la estupidez. Va a depender de tus aspectos conductuales. Va a depender de tus procesos conductuales. Va a depender ese coeficiente intelectual tuyo, cómo lo usas y cómo lo aprovechas. Hay algo que dice Orma Gardner sobre el concepto de la inteligencia múltiple. Esto fue desarrollado por este psicólogo durante la década de los 80. Fue un científico investigador, lo desarrolló para poder como medir el análisis de la capacidad cognitiva de esta teoría de la inteligencia múltiple. Esta capacidad cognitiva, decía Orma Gardner, de esa capacidad cognitiva del ser humano para poder ir logrando esa inteligencia múltiple. Vamos a saber que no todos tenemos la misma capacidad cognitiva. No tenemos desarrollado todo el mundo esa capacidad cognitiva, no todos a nivel muy amplio. Pero fue algo hermoso en la década de los 80, creo que no se esto. Pero ayuda a conocernos porque tenemos una capacidad cognitiva dentro del ser. Hay cosas ya aprendidas, y hay cosas ya desarrolladas en el ser humano dentro de su forma conductual o de carácter. Por eso es que me encanta mucho la andragogía, el estudio para adultos, porque se trabaja con la verdad cognitiva que ya tiene el adulto, que no ocurre con un niño pasa diferente a un adulto, porque a un niño se le da información, pero el adulto ya tiene una información creada, que es una información cognitiva. Entonces desarrolla ciertos rasgos, porque ya hay un conocimiento previo. En este Orma Gardner, él hace este análisis y parece que él lo entiende y quiere que entendamos de esta manera, que el ser humano tiene una verdad o tiene algo ya cognitivo, y con esa verdad cognitiva del ser se va desarrollando ciertos elementos de esta información o esta inteligencia múltiple, que se lo eleva a un coeficiente intelectual dentro del proceso de la vida, que tenemos que desarrollarlo así para poder ir logrando objetividad. ¿Qué son las inteligencias múltiples? ¿Qué son esas inteligencias múltiples? Es la capacidad de nuestra mente de formar una habilidad. Son esa capacidad en nuestra mente de formar habilidades, y trabajando en paralelo son esas habilidades. Por eso se trabaja con la parte cognitiva, porque el ser humano tiene un conocimiento previo de la vida, del mundo, de lo que rodea, y se va formando una inteligencia múltiple, que son todas esas habilidades hermosas que tiene el ser humano, porque tú tienes algo que no tienen las especies o los animales, son diferentes a nosotros, pero actúan diferente a nosotros. Pero por tener inteligencia múltiple que no tienen los animales, debemos ser diferentes a ellos, pero a veces no somos diferentes a ellos. Somos violentos. El ser humano puede destruir a otro ser humano por cualquier cosa, por la envidia, por un celo, que yo hablé a un video anterior sobre aquello. Pero la inteligencia múltiple es esa capacidad, una capacidad
de cómodo, de cosas en la cabeza y de poder resolver ciertas expectativas del mundo. Recuerda que tenemos un mundo que está viviendo. Y Gardner decía, hay un mundo. Los seres humanos nos caracterizamos por ser increíblemente versátiles. Y decía Gardner, somos versátiles y nos adaptamos a todo reto y novedad que nos presenta el mundo. Somos seres versátiles. Gardner decía, nos podemos adaptar. Cualquier reto que nos da el mundo, nos adaptamos, avanzamos. Esa inteligencia múltiple se utiliza y es capaz de medir espacio y tiempo. Y los seres humanos tienen esa capacidad de adaptarse. Nos adaptamos. Si vivimos en el calor, nos adaptamos a vivir en el calor. Si vivimos en el frío, nos adaptamos a vivir en el frío. Donde quiera que nos ubiquemos, nos adaptamos. Y percibimos el mundo como tenemos que percibirlo y entenderlo. Porque tenemos esa capacidad de ese Gardner. El ser humano es una especie hermosa que nos adaptamos en el clima que sea, en la época que sea, en los espacios que sea. Porque somos seres humanos. Y tenemos una inteligencia múltiple que se adapta a los tiempos y a los espacios. Por eso es que tenemos que, como seres humanos, en esa adaptación, ir viviendo de acuerdo a los aspectos de la sociedad y del mundo. Pero tenemos esa capacidad intelectual, esa capacidad. No todos los medimos de la misma manera. Hay gente que, y aquí viene el gran misterio de la inteligencia múltiple. Uno puede tener una mente matemática brillante, otros no. Otros tienen una mente maravillosa en lecturas, una mente espacial, una mente de gimnasia olímpica, otros no. Es que la inteligencia múltiple tiene que ver con esa característica hermosa del ser humano, de adaptar su cuerpo, de adaptar su espacio y su medio ambiente, de acuerdo a estas inteligencias que están en él como ser humano, de las inteligencias múltiples. Y este proceso de la inteligencia múltiple, cómo opera en cada persona, que es la estructura para poder ir entendiendo al ser humano y también a la vez ir creando los currículos educacionales de acuerdo a las inteligencias múltiples de cada persona. Gardner dice que hay 8 desde su investigación, pero él dice que pueden ver mucho más. Entonces, desde esa perspectiva me gusta el estudio de Gardner, porque es un estudio de Gardner. Me gusta su estudio porque es un estudio serio y no es impositivo. Abre las ventanas o abre el abanico para una serie de investigaciones más. Y voy a nombrarlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en el orden. Usted también puede ubicarlo bajo el orden que usted desee ubicarlo, ¿cierto? Cuando esté expresando. Pero la primera cosa que voy a nombrar es lo corporal sinestésica. Corporal sinestésica. Es esa capacidad que tiene la persona de poder hacer ciertas gimnasia olímpica, ciertas cosas con el balón. Tiene esa capacidad. Que es una capacidad para ellos única. Otros no lo pueden hacer. Está dentro de la inteligencia múltiple. También tenemos la parte de lo interpersonal. Esa forma de relacionarme dentro de ese vínculo social. La otra que él la está nombrando, que yo la tomo como una tercera, es la parte lingüística. Esa capacidad de poder generar idiomas y entender idiomas. Para uno es fácil, para mí no es tan fácil.
También habla de esa inteligencia múltiple que es la lógica matemática, esa forma de poder resolver esos problemas matemáticos y lógicos, que debemos de apuntar allá en los currículos, que nuestros estudiantes sean lógicos matemáticos también, y lingüísticos. Hay que crear esa estructura, sabiendo que el idioma es tan vital en la sociedad o en la vida que vivimos como tal, para podernos socializar con los demás. También tenemos la parte naturalista, aquellos que tienen esa capacidad de percibir, oler, sentir la naturaleza y poder sacar algunas cosas de la naturaleza. Y poder mirar la naturaleza de una perspectiva que otros no la miramos. Otra parte es la intrapersonal, que creo que está dentro del ser de la persona, intrapersonal. La otra es impersonal. Estamos hablando también es parte de una cuestión del ser de la persona. Es una inteligencia. El poder tener esa capacidad de poder resolver conflictos emocionales, la parte intrapersonal, que es interna, está aquí. La otra interpersonal, tiene que ver con lo que está afuera. Y también tenemos la otra inteligencia, es la visual espacial, esa forma de poder percibir los espacios, el tiempo. Y como última es la musical, esa capacidad de poder entender sonido, tener el oído, tocar instrumentos. O sea, él saca estas 8 características importantísimas para él, pero puede ver más. Y en base a esa estructura se debe de crear los currículos de aprendizaje o la línea de enseñanza de los grupos sociales que somos, aún de las universidades, mucho más de las escuelas o jardines, y hablando de las escuelas como tal, escuela, colegio, sacar la asignatura correcta de acuerdo a estos espacios, y cada uno de estos espacios podemos irlo trabajando con nuestros estudiantes de acuerdo a lo que el profesor o el docente o la persona que está tratando ha descubierto. Cada uno de estos espacios podemos trabajarlo con ellos. Hay algunas técnicas valiosas que tú la puedes usar y la puedes proyectar, y aún mismo cuando hablamos de los grupos religiosos como tal, podemos crear estos espacios de ayuda para nuestra propia gente dentro de nuestras grandes escuelas bíblicas o de liderazgo, ir creando información de acuerdo a su perspectiva de su inteligencia múltiple. La lingüística es una inteligencia hermosa y es una de las inteligencias más valoradas. Y tenemos que valorizarla, que nos ayuda a interactuar con las personas y con los demás grupos. Y es la que nos ayuda a relacionarnos con las demás personas en la inteligencia lingüística. La inteligencia lógica matemática es tradicionalmente usada y está formando parte del núcleo de la prueba de la inteligencia y es muy valorada. Nos ayuda a resolver algunos tipos de problemas o de complejidades que hay ahí, o algunos problemas. Nos ayuda. Y nos ayuda a tener unas operaciones mentales coherentes y lógicas. Es interesante. La inteligencia espacial. Es la forma de poder tener esa imaginación lógica. Esa conducir vehículos. Cuando estamos conduciendo un vehículo tenemos que tener mucha inteligencia espacial, porque tenemos que mirar aquí, allá, estamos aquí. Hay inteligencia espacial. Y nos ayuda a crear espacio, este tipo de inteligencia. La inteligencia musical, las apreciaciones de música. Tiene que ver, la inteligencia musical tiene que ver con esa perspectiva de poder captar ciertas
notas musicales, ritmos musicales, ciertas cosas que cualquier persona no la puede entender. Un matemático no entiende eso. Tiene un oído para captar ciertas cosas que no captan los demás, ciertos ritmos, ciertos sonidos. Tiene esa forma de poder tocar, tiene una inteligencia musical. Hay gente que nunca ha tocado batería o algún instrumento y nunca ha cantado, pero cuando trata de cantar, cantan maravilloso. Porque tienen inteligencia musical. Todo este tipo de estructura de conocimiento aporta a la sociedad. Por eso es que hay que crear estructuras que ayuden a desarrollar habilidades y ayuden a desarrollar y a multiplicar nuestro conocimiento. Y esas habilidades tienen que ir desarrolladas dentro del aprendizaje correcto. Para que ir creando seres humanos responsables, abiertos a los cambios, y creando una sociedad diferente. ¿Desde dónde? Desde la estructura de la enseñanza, que viene desde el hogar, de los grupos de aprendizaje, desde los grupos religiosos, de los grupos o de los equipos de ese vínculo de personas que dan conocimiento. Pero un conocimiento que ayude a formar al individuo como individuo. No un conocimiento partidista, ajeno a la verdad, sino creando una estructura de un conocimiento egoísta, con beneficios personales. Cuando el mejor beneficio debe de ser al ser humano, al individuo, al estudiante, al niño, al adolescente, al anciano. El conocimiento debe ser compartido desde esa estructura, de interactuar desde el maestro, desde la política, de la lógica matemática, desde la inteligencia, desde la psicología, desde esa sensibilidad, para poder percibir, sentir, oler, palpar, desde el espacio musical, desde esa forma corporal del ser humano que es sinestésica, desde toda esa estructura de la sociedad, del conocimiento múltiple, creamos una sociedad que se puede desarrollar. Porque lo que hay que luchar y lo que hay que tirar abajo es la ignorancia. Uno de los pecados, creo que uno de los problemas de la sociedad actual, tenemos muchísimo internet, muchísimas cosas, pero la ignorancia prima. Nos gobierna la ignorancia. Y hay que romper esa ignorancia. Y rompemos la ignorancia del ser humano como humano cuando nosotros decidimos educarnos y aprender y romper estos paradigmas que están ahí y movernos de acuerdo a esas capacidades que nos ha dado Dios, porque creo que esa capacidad nos dio. La sociedad nos dio su grano de arena para entrar entrar ese conocimiento como una expectativa de vida. Por eso hay que ir creando perspectivas diferentes y valorizando lo que tú tienes aquí adentro y lo que hay aquí. Y si hay que valorizar dos cosas, es tu conocimiento y tu corazón, para poder tener perspectivas diferentes de vida en una sociedad que cada día la ignorancia prima en el ser, cuando tenemos muchísimas cosas que aprender y conocer, que hoy está al alcance de todos, el aprender y el conocer. Y termino con una frase: todos los seres humanos somos capaces de conocer el mundo de 7 modos diferentes. Todos los seres humanos somos capaces de conocer el mundo de 7 modos diferentes. Otro tipo de personas que es corporal lo va a percibir de otra manera. No lo percibe igual como yo lo percibo.
Por eso es que cuando uno está creando una sociedad, todos tenemos puntos de vista diferentes. Y de acuerdo al punto de vista de cada persona se respeta. Porque yo lo percibo de manera diferente. No lo percibo igual. Por eso que me gusta la apreciación de Gardner. Que cada persona percibimos las cosas de manera diferente. Y cada individuo lo percibe de diferente manera. De 7 formas diferentes. En pocas palabras, tenemos que aprender a respetar a la persona como persona. Y si queremos nosotros crear una sociedad diferente, empecemos primero conociendo al individuo desde la perspectiva de su inteligencia. Eso ya le correspondería como primer labor a los padres. Saber qué tipo de hijo tiene. Como segundo labor, al maestro. Porque el maestro tiene que estar en la búsqueda del conocimiento pleno del alumno o del estudiante. El maestro debe de conocer qué tipo de alumno tiene. Porque no todos aprenden iguales. Miren, suscríbase a nuestro canal también. Dele like a la campanita. Visite nuestras redes sociales. Dele un gran like. Y le vamos a estar inmensamente agradecidos.